Brenda Alden era un producto de una escuela de educación de los niños aséptica y un punto sádica que ha quedado ya un poco anticuada. Los padres que pasaban las vacaciones en la isla de Moss la apreciaban y ponían su cortesía y sus buenos modales como ejemplo ante sus propios retoños. Por su parte, los niños se apartaban de ella, percibiendo en su persona cierta cualidad agresiva e irritable. Era alta para su edad y larguirucha, y tenía el cabello rubio y lacio. Siempre llevaba pantalones. El lunes empezó como todos sus días. Desayunó, le ordenaron que no apoyase los codos en la mesa, le sirvieron los platos. Luego le dijeron que saliera a jugar. Ella se fue pausadamente a los bosques. Los bosques en la isla de Moss eran dispersos espacios de haya y unos trechos más densos de coníferas. Había lugares donde Brenda, si esforzaba la imaginación, podía hacerse la ilusión de hallarse en una selva, y esto le gustaba. En la parte occidental de la isla había una ancha y profunda excavación que la gente del pueblo decía había sido una cantera, pero nadie explicaba nunca qué clase de piedra o mineral habían sacado de ella. Era un poco antes del mediodía cuando Brenda percibió aquel olor a podrido. Era un olor a podrido fuerte, penetrante, que casi asfixiaba, y la primera vez que llegó al olfato de Brenda, ésta arrugó la cara de disgusto, pero al cabo de un momento sus facciones se relajaron e inhaló, no sin cierto afán. Decidió encontrar la fuente de aquel olor. A veces le gustaba oler y mirar cosas podridas. Husmeando, deambuló de acá para allá. El olor era fuerte, ora débil, ora fuerte de nuevo. Estaba a punto de abandonar la empresa y regresar, ya que hacía calor en aquella hondonada de pinos, sin aire, bajo el sol, cuando vio al hombre. No era un vagabundo, ni pertenecía a la colonia de veraneantes. Brenda comprendió al momento que no se parecía a ninguno de los otros hombres que hubiera visto en su vida. No tenía la piel negra, ni morena, sino de un color de tinta grisácea. Tenía un cuerpo hinchado e irregular, como si lo hubiesen formado con los grumos de jabón y grasa que obturan los desagües de los fregaderos. En una tosca mano sostenía un pájaro muerto. El olor a podrido venía de aquel ser. Brenda le miró con el corazón martillándole fuertemente. Por un momento casi tuvo demasiado miedo para moverse. Se quedó inmóvil, boquiabierta, humedeciéndose los labios. Entonces el hombre extendió un brazo hacia ella. Brenda se volvió y echó a correr. Oía el ruido, percibía el olor, mientras el hombre venía a trompicones tras ella. Le dolían los pulmones, sentía unas punzadas en el costado, tropezó en una raíz, cayó de rodillas y se levantó de nuevo. Siguió corriendo, solo cuando estuvo casi demasiado agotada para continuar, miró atrás. El hombre estaba más lejos de lo que ella esperaba, aunque seguía acercándose. Durante un segundo, Brenda permaneció inmóvil, los flacos costados levantándose y descendiendo. Todavía estaba a una distancia de unos 15 metros. Brenda parpadeó. Luego, sus labios se curvaron en una expresión que era casi una sonrisa. A continuación, dobló hacia la derecha, en dirección a la cantera, y se puso a correr de nuevo, pero sin tanto agobio. Había una espesura de zumaque venenoso, y la niña la rodeó. Se detuvo para coger una piña de pino, y luego otra, y se las puso en la cintura de los pantalones. Enseguida continuó corriendo sin disminuir el paso. El hombre continuaba siguiéndola. Parecía que la luz le hería los ojos,
dejaba colgar la cabeza casi hasta el pecho. Luego se encontraron en el borde de la cantera. Brenda había de ensayar su plan. Ya no tenía miedo. En todo caso, solo un poquito. El esfuerzo había pintado sus chupadas mejillas de un color rojo poco habitual en ellas. Con mucho cuidado arrojó una piña a la empinada pendiente de la cantera, de manera que fue a caer a mitad de camino del fondo y luego rodó para abajo. La segunda piña la arrojó con más fuerza. Esta fue a dar mucho más abajo que la primera y se deslizó hacia el fondo con un ruido de piedras y tierras sueltas. Luego, muy presta y ágilmente, Brenda corrió hacia la izquierda y se acurrucó detrás de un árbol. El ruido de las piñas de pino no se había diferenciado mucho del de un corredor que hubiese salvado el borde de la cantera y se hubiese precipitado hacia el fondo. El perseguidor de Brenda se detuvo, volviendo la cabeza de un lado para otro, sin ver y dando la sensación de que olisqueaba el aire. Por un momento, la niña experimentó una viva ansiedad. Estaba casi segura de que el hombre no podría cogerla, ni aunque emprendiera la persecución de nuevo. Pero, ¡oh! Era un hombre tan... Una de las dos piñas de pino se deslizó unos pasos más. Pareció que el hombre escuchaba. Luego se precipitó por el borde, en pos del sonido. El corazón de Brenda agitaba la plana superficie del pecho de la camisa, mientras el hombre del olor a podrido tropezaba de acá para allá entre las polvorientas piedras del fondo de la cantera, buscándola. Ella esperaba y escuchaba. El hombre tardó largo rato en abandonar la pesquisa y por fin llegó el momento en que Brenda estaba esperando. El desconocido abandonó la persecución y empezó a esforzarse en trepar por la pendiente, pero resbalaba. Brenda se inclinaba para mirar, tensa y expectante. Tenía los ojos brillantes. El hombre intentó el ascenso de nuevo y volvió a resbalar para abajo otra vez. La niña comprendió claramente, mucho antes que el individuo del fondo de la cantera, que el experseguidor había quedado prisionero. El hombre continuaba probando de subir la cuesta, torpemente, agarrándose los asideros que encontraba y resbalando siempre. Sus abotargadas piernas resultaban extraordinariamente ineptas y torpes. Siempre volvía a resbalar hacia el fondo. Al final cedió y se quedó quieto. Se le caía la cabeza. No emitía sonido alguno, pero el penetrante olor a podrido manaba de él. Brenda se puso en pie y anduvo en dirección al hombre. Los pálidos labios de la muchacha se curvaron en una sonrisa. ¡Eh! Gritó sobre el borde de la cantera. ¡Eh! No puedes salir de ahí, ¿verdad que no? El tono de burla de su voz pareció abrirse paso a través de los embotados sentidos del hombre, que levantó la canosa cabeza. Hubo un fulgor de dientes muy blancos sobre el fondo color tinta, pero no podía salir. Al cabo de un momento, Brenda soltó la carcajada. Brenda guardó el secreto bien escondido en su pecho durante todo el resto del día. La regañaron por haber llegado tarde para el almuerzo. Su padre dijo que necesitaba un castigo. A ella no le importó. Aquella noche durmió con sueño tranquilo y profundo. A primeras horas de la mañana siguiente fue a ver a Charles. Charles tenía un año más que ella y la toleraba mejor que ninguna otra persona de la isla. Una vez le regaló una piel de serpiente procedente de una mudación. Ella la guardó en la cómoda, en el cajón de los pañuelos. Hoy, él estaba construyendo una cámara de nubes con alcohol de fricciones, un jarrón y un trozo de hielo seco. Brenda se puso en cuclillas a su lado, mirando. Al cabo de unos 5 minutos,
dijo. Sé una cosa más divertida que esa. ¿Qué? Preguntó Charles, sin apartar la vista de lo que estaba haciendo. Una cosa que encontré, una cosa divertida, que da miedo, rara. La conversación continuó. Brenda hizo alusiones. Charles sintió una moderada curiosidad. Al final, ella dijo, «Ven a verlo. No se parece a nada que hayas visto nunca. ¡Vamos!» Y le posó la mano sobre el brazo. Hasta aquel momento, Charles quizá lo hubiera acompañado. La cámara de nubes no funcionaba bien y él no sentía una verdadera antipatía por la chica, pero lo seco y tenso del contacto que sentía en el brazo, el tocar propio de una persona que nunca ha proporcionado a otra, ni recibido de otras, un contacto físico agradable. No quiero verlo, no es nada, al fin y al cabo, una especie de desecho nada más. No me interesa, reiteró. Te digo que te gustaría. Ven a verlo, por favor. Y yo te he dicho que no me interesa. No iré. ¿No eres capaz de comprender una indicación? Vete. Brenda sabía que, cuando Charles usaba aquel tono, era inútil discutir con él. Se levantó y se marchó. Después del almuerzo, tuvo que ayudar a su padre a construir una fosa para asar animales enteros. Mientras sacaba tierra con la pala y mezclaba cemento con arena, tenía el pensamiento fijo en el hombre de la cantera. Continuaría inmóvil en el fondo o andaba tropezando nuevamente de acá para allá con la idea de perseguirla. O volvía a probar de trepar por la pendiente. Jamás lo conseguiría, por mucho que lo intentase. Pero si continuaba bastante tiempo allí, ¿acaso lo encontraran otros niños? ¿Tendrían más miedo del que había tenido ella? No lo sabía. No sabía formarse ninguna imagen mental de lo que pudiera suceder entonces. Cuando su padre dio la jornada por concluida, Brenda se tendió en la hamaca. Tenía ampollas en las manos y le dolía la espalda, pero no lograba descansar. Finalmente, aunque ya era hora de cenar, se levantó y corrió hacia la cantera. El hombre continuaba allí. Brenda exhaló un profundo suspiro de alivio. El olor a podrido, amargo, saturaba el aire. La niña debió de hacer ruido, porque el hombre levantó la cabeza, aunque volvió a dejarla caer sobre el pecho. Por todo lo demás, permaneció totalmente inmóvil. Charles no vendría a verle. Por tanto, Brenda miró a su alrededor. Más allá, en el mismo borde de la cantera, a unos 6 metros de donde se encontraba ella, había 2 tablones largos. La muchacha los midió con la vista. Hasta el fondo habría unos 9 metros. Los tablones no eran bastante largos, pero la zona de terreno suelto, resbaladizo, no se extendía por toda la pendiente. Cuando el hombre del fondo de la excavación lo hubiera remontado, podría acabar de subir fácilmente. Charles había dicho que, total, lo que ella había encontrado no era nada, una porquería nada más. Brenda se puso a mover los talones. Tenía las manos heridas, pero los tablones en sí no parecían pesar mucho. En cosa de unos 15 minutos, Brenda había formado una especie de sendero desde el fondo de la cantera hasta cerca del borde superior. Él, aquel hombre, no había hecho nada en absoluto mientras ella trabajaba, ni siquiera mirarla, pero bajo la camisa el delgado cuerpo de Brenda temblaba y estaba empapado en sudor. Mientras colocaba el segundo tablón, Brenda hubo de situarse más cerca del hombre de lo que le habría gustado. La chica retrocedió. El hombre de la cantera no hizo ningún movimiento. Por unos instantes, la niña se sintió presa de una ansiosa exasperación. ¿No haría nada aquel sujeto después de todas las fatigas que ya se había tomado? ¡Vamos!, silbó entre dientes, y luego, con voz más fuerte,
¡Vamos! El sol empezaba a descender hacia el oeste, las sombras se alargaban, el hombre del fondo empezó a mover la cabeza de un lado para otro, como si la disminución de la luz le proporcionase una mayor agudeza de percepción. Una rugosa mano gris se levantó, luego su dueño se movió en dirección a los tablones. Brenda aguardó hasta que los pies inseguros del sujeto se apoyaron en el segundo madero. Entonces no pudo resistirlo más. Giró sobre sus talones y echó a correr con todas sus fuerzas hacia el hogar. No supo si el hombre la había seguido o no. A la mañana siguiente, Brenda no salió al campo. Remoloneó por la casa hasta que su madre le envió fuera para que ayudase a su padre, quien la envió dentro nuevamente, diciendo que había llegado a una fase en la construcción de la fosa en la que solo podía servirle de estorbo. Brenda fue a la cocina y se preparó un bocadillo y un vaso de leche. Cuando salió con este refrigerio, su madre, pálida y alterada, estaba en la terraza, fuera del edificio, hablando con su padre. Brenda fue hasta la puerta y apoyó la cabeza en ella. No veo por qué había de tratarse de un maleante, estaba diciendo la madre. Elizabeth ha dicho que no le robó nada. Lo ha subrayado mucho. Solo el pollo asado y ni siquiera se lo ha comido. Únicamente lo ha despedazado. Titubeó un momento. Dice que ha quedado todo cubierto de manchas, de una especie de grasa gris. Elizabeth exagera, respondía el padre de Brenda, dando un irritado golpe al mortero que estaba alisando. Si no era un maleante, ¿qué se figura que podía ser? ¿Qué otra clase de persona llenaría su cocina? Solo hay 6 familias en la isla de Moss. No creo que tenga ninguna idea concreta. Oh, Rick, ojalá lo hubieras oído. No se cansaba de repetirlo de aquel olor terrible. Dijo que telefoneaba a las otras familias para avisarles. Parecía llena de miedo. Histérica, probablemente, replicó el hombre en tono despectivo. Su mirada se fijó en Brenda, plantada a la sombra de la puerta. Sube a tu cuarto, Brenda, dijo vivamente. Quédate allí. No quiero que andes escuchando detrás de las puertas. Sí, padre. A Brenda no le enojó el mandato. Tenía miedo. Recordaría a Charles sus invitaciones de ayer y las relacionaría con el asalto a la cocina de Mr. Sebsem. El hombre de la cantera había de tener hambre, pero no se había comido el pollo y la delataría, o quizá ocurriese algo peor, si bien no sabía qué pudiera ser. Brenda andaba inquieta por su habitación. La cama estaba hecha, no tenía ningún trabajo que hacer. Oía el murmullo de las voces de sus padres, aunque muy confusamente, solo de vez en cuando destacaba una palabra sobre las otras. Por primera vez sintió una viva curiosidad por el hombre de la cantera, por el hombre en sí. Cogió el diario que llevaba y lo abrió, pero no convenía. El volumen no tenía cerradura y Brenda sabía que su madre lo leía. Nunca escribía en él nada importante. Miró con disgusto las garabateadas páginas. Sería bonito poder desgarrarlas, estrujarlas y echarlas a la papelera. Pero su madre se daría cuenta y le preguntaría la causa de que hubiera destruido aquel bonito libro. No, buscó por el dormitorio hasta que encontró una caja de papel de notas. Utilizando la tapa de la caja como pupitre, grabó cuidadosamente en la cabecera de una de aquellas hojas grises: el hombre. Titubeaba. Luego escribió: uno. ¿De dónde vino? Lamió el lápiz. Le resultaba difícil poner la idea en palabra, pero quería verla escrita en el papel. Empezó, borró, empezó de nuevo. Por fin escribió: yo creo que vino a la isla de Moss procedente del continente. Creo que vino el mes pasado, una noche, cuando había marea baja, muy baja. Yo creo que vino por causa. Lo borró, por equivocación.
Brenda estaba preparada para el segundo punto. ¿Por qué se queda en la isla? Escribió. Ahora redactaba más aprisa. Creo que por no saber nadar. El agua se... Aquí se detuvo, consciente de que la palabra exacta que necesitaba no existía en su vocabulario. Por fin escribió. Se lo llevaría. Sacó otra hoja de papel. En la cima dibujó El hombre, página 2. Mordió juiciosamente la madera del lápiz. Luego escribió: ¿Qué clase de hombre es? Creo que no es como la otra gente, no es como nosotros, es una especie de hombre diferente. Había notado muy despacio las últimas palabras. Ahora le venía la inspiración. Escribió: No es como nosotros, porque le gusta comer carroña, cosas que lleven mucho, un raspado, mucho tiempo muertas. Creo que este es el primer motivo que le trajo a esta isla de Moss. La casa es viejo. La figura que tiene ahora debe de tenerla desde hace muchísimos años. Dejó el lápiz. Parecía haber terminado. Su madre habría salido. Seguramente el murmullo de voces había cesado y la casa estaba en un silencio total. Fuera oía las débiles palmadas de la trulla de su padre trabajando el cemento. Hubo una larga pausa. Brenda permaneció inmóvil. Luego cogió el lápiz de nuevo y escribió en el fondo de la página, muy aprisa: Creo que me ayudaría a nacer. Cogió lo escrito y lo miró. Luego cogió las dos hojas y entró en el cuarto de baño. Las desgarró en pedacitos pequeños y las echó al retrete y tiró de la cadena. Aquella noche cenaron en silencio. Una vez la madre de Brenda iba a decir algo sobre Elizabeth Epstein, pero la interrumpió el señor de advertencia que puso el padre. Brenda ayudó a limpiar los platos. Momentos antes de subir arriba a la cama, se deslizó dentro del dormitorio de sus padres, que estaba en la planta baja, y descorrió los cerrojos de los postigos de las ventanas. Le costó bastante dormirse, pero durmió profundamente. La despertó muy entrada la noche un ruido de voces. Salió a hurtadillas al rellano de la escalera y escuchó. El corazón empezaba a latirle con fuerza. El olor a corrompido subía en oleadas ardientes, ásperas. La casita parecía mecerse en su seno. Brenda se cogió a la baranda. Así pues, el hombre, su hombre, había venido de la cantera. Se alegraba. El padre de Brenda estaba hablando. Ese Dor es realmente increíble, decía con voz abstraída. Y luego, dirigiéndose a la madre de Brenda: Flora, telefonea a Elizabeth y dile que mande a Jim para acá. Date prisa. No sé cuánto tiempo podré seguir conteniéndole con esto. Di a Jim que traiga el arma. Sí. Flora Alden soltó una risita. ¿No decías que Elizabeth era una histérica? Por amor de Dios, Rick, no levantes la voz. No quiero que Brenda se despierte y vea esta escena. Se pondría... No creo que pudiera sobreponerse jamás. La mujer fue hacia el teléfono. Los ojos de Brenda se ensancharon. Se inquietaban sus padres por ella. ¿De veras? Temían que pudiera tener miedo. Bajó 2 o 3 escalones, muy despacio, y se sentó en uno. Si la veían, ahora podría decir que sus voces la habían despertado. Miró por entre los barrotes de la baranda. Su padre se hallaba en el vestíbulo, manteniendo al hombre de la cantera acorralado con el impacto de luz de una lámpara eléctrica. Oh, el sujeto era valiente. No cesaba de revolverse, tratando de librar los ojos del chorro de luz. Probaba de lanzarse, pero su padre movía la lámpara sin misericordia, manteniéndole enfocado todo el rato, aunque le temblaba la mano. La madre volvió.
después de telefonear. «Ya viene», informó. «No cree que el arma pueda ser de gran utilidad. Tiene otro plan». Jim Amsden tardó lo suficiente en llegar a la casita para que Brenda sufriese unos cuantos escalofríos y deseara haberse puesto el albornoz. Bostezaba nerviosa y se acurrucaba más contra la baranda, pero ni por un instante apartaba los ojos del cuadro que veía abajo, en el vestíbulo. Amsden entró por la puerta lateral. Llevaba un abrigo sobre el pijama. Cuando vio la forma gris hinchada, bajo la luz de la pila eléctrica, inspiró profundamente. «Sí, es el mismo hombre», dijo, con aquella voz retumbante que tenía. «Por supuesto, nadie confundiría ese mal olor. He traído el arma, Rick, pero el corazón me dice que no servirá de nada, al menos no contra una cosa así. Elizabeth le vio unos momentos, ya sabes. Voy a enseñarte qué quiero decir. Manténlo bien enfocado». Se apoyó el rifle del 22 contra el hombro, corrió el cerrojo y disparó. El leve grito que soltó Brenda quedó apagado por el ruido del disparo, pero el hombre de la cantera no dio señal de haber recibido el balazo, ni siquiera se movió, exactamente igual como si la bala hubiese agotado su fuerza, hundiéndose en el barro. «¿Has visto?», preguntó Elizabeth. «No ha servido de nada». Flora Alden reía con risita suave. El chorro de luz de la lámpara eléctrica se movía en círculos irregulares, perforando la oscuridad. «¿Qué haremos?», preguntó Rick. «Yo no sabía que pudiera haber cosas así. ¿Qué haremos? Me temo que voy a vomitar». «Tranquilo, Rick. Mira, hay una cosa que sí le dará miedo, sea cual sea la naturaleza de ese ser: el fuego». Sacó unos trapos y una botella de petróleo. Con la improvisada antorcha expulsaron al intruso de la casita y le obligaron a desaparecer entre las tinieblas de la noche. Cuando disminuía la marcha y probaba de hacerles frente, brillándole los dientes, le echaban a la cara el hillo de trapos encendidos. Brenda se mordía la muñeca de excitación. Oía la voz más fuerte de su padre, diciendo: «¿Pero qué haremos con él, Jim? No podemos contentarnos con dejarle ahí, fuera de la casa». Y el rumor más profundo, menos distinto, de la respuesta de Amsden: «Matarle, pero podemos encerrarle». Y luego vino un confuso rodar de voces, terminando con la palabra «cantera», y ya no pudo oír nada más. El día siguiente reinaba en la casa una atmósfera de agotamiento y fría derrota. La madre de Brenda se ocupaba de las tareas domésticas mecánicamente, sin apenas dirigir la palabra a su hija, pálido el rostro. El padre no había regresado a casa hasta cerca del amanecer y había salido de nuevo al cabo de unas horas. Hasta muy cerca del crepúsculo vespertino no pudo escabullirse para ver y enterarse de qué había sucedido con aquel hombre. La niña se fue directamente a la cantera. Al llegar allí, miró a su entorno, desconcertada. Los costados continuaban rectos, en ángulo perfecto, pero abajo, en el centro, había un gran montón de piedras. Los hombres de la isla de Moss habían de haber trabajado duramente todo el día para apilar tantísimas piedras. Brenda bajó por la cuesta y subió a la cima del montón de piedras del centro. ¿Qué había sido del hombre? Estaba debajo del montón. Se puso a escuchar. No oía nada. Al cabo de un momento se sentó y aplicó el oído a la piedra. Todavía estaba caliente del sol recibido durante el día. Brenda escuchaba. Solo percibía el latido de su propio corazón, y luego, muy abajo, muy lejos, un arañar en el interior del montón de piedras, como el que harían las blandas patas de un topo. Después de aquel día, la situación cambió.
El padre puso la casita en venta, pero no había compradores. Él y Jim Amsden se pasaron 2 días apilando más piedras en la cantera. Luego, el padre tuvo que volver a la oficina. Se le habían terminado las vacaciones. Solo podía visitar la isla en los fines de semana. Todo el mundo, incluida Brenda, parecía querer olvidar lo que había bajo el montón de piedras. La madre empezó a quejarse de que costaba mucho dominar a Brenda. Ya no le obedecía. Los niños, que hasta entonces la habían rechazado, ahora la buscaban. Venían a la casita en cuanto terminaban de desayunar, preguntando por Brenda, y la muchacha se marchaba con ellos inmediatamente, sorda para todo lo que su madre pudiera decirle. No regresaba hasta el atardecer. Tropezaba, trepaba, se zambullía, se deslomaba, hacía la rueda y tocaba el suelo abiertas las piernas. Los otros niños la contemplaban, admirados, y aplaudían. Por primera vez en su vida probaba los placeres de llevar la voz cantante. Si la cuestión no hubiera parado aquí, solo se habrían quejado sus padres. Pero Brenda conducía a sus nuevos incondicionales a una trastada tras otra. Formaban una banda destructora, veleidosa, indómita. A finales de verano, en la isla de Moss, todo el mundo decía que Brenda Alden necesitaba un castigo. Sus padres se quejaban amargamente de que les era imposible dominarla. La enviaron al colegio antes de que comenzara el curso. Allí se repitió lo sucedido en verano. Las condiscípulas de Brenda aceptaron ciegamente su caudillaje. Las profesoras la castigaban y amenazaban. Por primera vez en la vida sacaba malas notas. Estuvo en un tris de que la expulsaran. Pasó el año, llegó la primavera, luego el verano. Los Alden, temiendo nuevos conflictos, dejaron a Brenda en el colegio, ya terminado el curso. Brenda no volvió a la isla de Moss hasta finales de julio. Durante los meses últimos, Brenda había cambiado mucho en su aspecto físico. El angosto cuerpo se le había redondeado, se había vuelto más femenino. Bajo la camisa seguía vistiendo pantalones y camisa. Los senos habían empezado a levantarse y crecer. Parecía haber abandonado su comportamiento de chico travieso. Los padres empezaron a felicitarse del cambio. No fue inmediatamente al montón de piedras de la cantera. Se acordaba con frecuencia, pero sentía una renuencia dulce, una especie de aversión tierna a visitarlo. Podía esperar hasta bien entrado agosto. No lo visitó. Era un día cálido. Después de la caminata por entre los árboles, estaba que no podía respirar. Se deslizó por la pendiente con mucho cuidado, se paró a recobrar el aliento y subió a la cima con pasos largos, cautos. Cuando estuvo arriba, se sentó. Se percibía en el aire caliente un levísimo olor a podrido. Inhaló, dudosa. Luego, tal como había hecho el año anterior, aplicó el oído al montón de piedras. Solo se oía el silencio. ¿Estaría? Pero no, por supuesto, no pudo morir. ¡Eh! Llamó en voz baja, aplicando los labios a una piedra. ¡Eh! Estoy aquí otra vez. Soy yo. El ruido de escarbar empezó muy en lo profundo y pareció acercarse, pero había demasiadas piedras entre los dos. Brenda suspiró. Pobre viejo mío, dijo con voz triste. Quieres nacer, ¿verdad que sí? Pero no puedes salir. Es una pena. Aquel ruido de arañazos de alguien que escarba continuaba. Al cabo de un momento, Brenda se estiró sobre la piedra. El sol estaba cálido. El calor que radiaban las piedras era como un compás de lana sobre el cuerpo. Brenda permaneció adormilada y dichosa un buen rato, escuchando los ruidos del interior del montón. El sol empezaba a descender. El frescor del crepúsculo la despejaba. Brenda se sentó. El aire estaba en un silencio total. No se oía un pájaro por ninguna parte.
Los únicos sonidos venían del interior de aquel montón. Brenda se inclinó prestamente, de modo que el largo cabello le caía sobre el rostro. Te amo, le dijo dulcemente a la piedra. Te amaré siempre. Tú no temes a nadie, ni siquiera a mi padre. Eres el único a quien podría amar yo en toda mi vida. Aquí se interrumpió. El ruido del interior había aumentado enormemente. Luego la muchacha exhaló un largo, ondulante suspiro. Ten paciencia, dijo. Algún día te dejaré salir. Hay muchísimas piedras, pero las apartaré, te lo prometo. Entonces podrás hacerme mujer. Yo estaré viva por primera vez. Te amaré. Naceremos los dos, tú y yo. Brenda, Margaret St. Clair.